Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a Lecturas del Código Civil. Estamos situados en el título 15 del libro cuarto. En el video anterior estuvimos revisando lo que corresponde al pago efectivo o solución. Revisamos para eso el título 14 del libro cuarto, que trata de los modos de extinguirse las obligaciones y primeramente de la solución o pago efectivo. Vamos a ver el título 15 ahora de la novación. Comienza desde el artículo 1628. ¿De qué sea la novación? La novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida. ¿De cuándo puede novar el procurador o mandatario? El artículo 1629, el procurador o mandatario no puede novar si no tiene especial facultad para ello o no tiene la libre administración de los negocios del comitente o del negocio a que pertenece la deuda. ¿De qué obligaciones se puede novar válidamente? El artículo 1630 indica: para que sea válida la novación es necesario que tanto la obligación primitiva como el contrato de novación sean válidos a lo menos naturalmente. El artículo 1631 de los modos en que puede efectuarse la novación. La novación puede efectuarse de tres modos. Dos puntos. Número 1, sustituyéndose una nueva obligación a otra sin que intervenga nuevo acreedor o deudor. Número 2, contrayendo el deudor una nueva obligación respecto de un tercero y declarándole en consecuencia libre de la obligación primitiva el primer acreedor. Número 3, sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo, que en consecuencia queda libre. Esta tercera especie de novación puede efectuarse sin el consentimiento del primer deudor. Cuando se efectúa con su consentimiento, el segundo deudor se llama delegado del primero. El artículo 1632 de que la sola diputación para pagar o recibir o la subrogación en los derechos del acreedor no constituyen novación. Si el deudor, dice el 1632, no hace más que diputar una persona que haya de pagar por él, o el acreedor una persona que haya de recibir por él, no hay novación. Tampoco lo hay cuando un tercero es subrogado en los derechos del acreedor. De no haber novación mientras pende la condición suspensiva, el artículo 1633, si la antigua obligación es pura y la nueva pende de una condición suspensiva, o si por el contrario la antigua pende de una condición suspensiva y la nueva es pura, no hay novación mientras esté pendiente la condición. Y si la condición llega a fallar o si antes de su cumplimiento se extingue la obligación antigua, no habrá novación. Con todo, si las partes al celebrar el segundo contrato convienen en que el primero quede desde luego abolido, sin aguardar el cumplimiento de la condición pendiente, se estará a la voluntad de las partes. De la declaración de las partes para que haya novación y de la intención de novar. El artículo 1634, para que haya novación es necesario que lo declaren las partes o que aparezca indudablemente que su intención ha sido novar, porque la nueva obligación envuelve la extinción de la antigua. Si no aparece la intención de novar, se mirarán las dos obligaciones como coexistentes y valdrá la obligación primitiva en todo aquello en que la posterior no se opusiere a ella, subsistiendo en esa parte los privilegios y cauciones de la primera. De cuando la sustitución de un nuevo deudor a otro produce novación, el artículo 1635, la sustitución de un nuevo deudor a otro no produce novación si el acreedor no expresa su voluntad de dar por libre al primitivo deudor. A falta de esta expresión se entenderá que el tercero es solamente diputado por el deudor para hacer el pago, o que dicho tercero se obliga con él solidaria o subsidiariamente, según parezca deducirse del tenor o espíritu del acto. De no haber novación si el delegado es sustituido contra su voluntad al delegante. El artículo 1636, si el delegado es sustituido contra su voluntad al delegante, no hay novación, sino solamente cesión de acciones del delegante a su acreedor, y los efectos de este acto se sujetan a las reglas de la cesión de acciones. De cuando el acreedor que ha dado por libre al primitivo deudor tenga acción contra él. El acreedor, el artículo 1637,
señala: el acreedor que ha dado por libre al deudor primitivo no tiene después acción contra él, aunque el nuevo deudor caiga en insolvencia, a menos que en el contrato de novación se haya reservado este caso expresamente, o que la insolvencia haya sido anterior y pública o conocida del deudor primitivo. De la promesa de pagar hecha por el delegado de quien se creía deudor sin serlo, el artículo 1638 indica: el que delegado por alguien de quien creía ser deudor y no lo era, promete al acreedor de éste pagarle para libertarse de la falsa deuda, es obligado al cumplimiento de su promesa, pero le quedará a salvo su derecho contra el delegante para que pague por él o le reembolse lo pagado. Del pago hecho por el delegado de quien se creía deudor y no lo era, el artículo 1639 señala: el que fue delegado por alguien que se creía deudor y no lo era, no es obligado al acreedor, y si paga en el concepto de ser verdadera la deuda, se halla para con el delegante en el mismo caso que si la deuda hubiera sido verdadera, quedando a salvo su derecho al delegante para la restitución de lo indebidamente pagado. De la extinción de los intereses de la primera deuda por la novación, el artículo 1640 señala: de cualquier modo que se haga la novación, queda por ella extinguidos los intereses de la primera deuda si no se expresa lo contrario. De la extinción de los privilegios de la primera deuda por la novación, el artículo 1641, sea que la novación se opere por la sustitución de un nuevo deudor o sin ella, los privilegios de la primera deuda se extinguen por la novación. De la extinción de las prendas e hipotecas de la obligación primitiva y de su reserva, el artículo 1642 indica: aunque la novación se opere sin la sustitución de un nuevo deudor, las prendas e hipotecas de la obligación primitiva no pasan a la obligación posterior, a menos que el acreedor y el deudor convengan expresamente en la reserva. Pero la reserva de las prendas e hipotecas de la obligación primitiva no vale cuando las cosas empeñadas o hipotecadas pertenecen a terceros que no acceden expresamente a la segunda obligación. Tampoco vale la reserva en lo que la segunda obligación tenga de más que la primera. Si, por ejemplo, la primera deuda no producía intereses y la segunda los produjere, la hipoteca de la primera no se extenderá a los intereses. De la extensión de la reserva cuando la novación se opera por la sustitución de un nuevo deudor, el artículo 1643, si la novación se opera por la sustitución de un nuevo deudor, la reserva no puede tener efecto sobre los bienes del nuevo deudor, ni aun con su consentimiento. Y si la novación se opera entre el acreedor y uno de sus deudores solidarios, la reserva no puede tener efecto sino relativamente a éste. Las prendas e hipotecas constituidas por sus codeudores solidarios se extinguen, a pesar de toda estipulación contraria, salvo que éstos accedan expresamente a la segunda obligación. El artículo 1644 de la renovación de prendas e hipotecas en los casos y cuantías en que no puede tener efecto la reserva. En los casos y cuantías en que no puede tener efecto la reserva, podrán renovarse las prendas e hipotecas, pero con las mismas formalidades que si se constituyesen por primera vez, y su fecha será la que corresponda a la renovación. De la liberación de los codeudores solidarios o subsidiarios, el artículo 1645 señala: la novación liberta a los codeudores solidarios o subsidiarios que no han accedido a ella. Del límite de la obligación de los deudores subsidiarios o solidarios cuando la novación consiste en añadir o quitar una especie, género o cantidad de la primera obligación. El artículo 1646 indica: cuando la segunda obligación consiste simplemente en añadir o quitar una especie, género o cantidad a la primera, los codeudores subsidiarios o solidarios podrán ser obligados hasta concurrencia de aquello en que ambas obligaciones convienen. De los efectos de la novación cuando la nueva obligación se limita a imponer una pena para el evento de incumplirse la primera, el artículo 1647, si la nueva obligación se limita a imponer una pena para en caso de no cumplirse la primera y son exigibles juntamente la primera obligación y la pena, los privilegios, fianzas, prendas e hipotecas subsistirán hasta concurrencia de la deuda principal sin la pena. Mas si en el caso de infracción es solamente exigible la pena, se entenderá novación desde que el acreedor exige solo la pena y quedarán por el mismo hecho extinguidos los privilegios, prendas e hipotecas
de la obligación primitiva y exonerados los que solidaria o subsidiariamente accedieron a la obligación primitiva y no a la estipulación penal. El artículo 1648 de los efectos de la novación por la simple mutación del lugar del pago. El 1648 indica la simple mutación de lugar para el pago dejará subsistentes los privilegios, prendas y hipotecas de la obligación y la responsabilidad de los codeudores solidarios y subsidiarios, pero sin nuevo gravamen. De no haber novación en la sola ampliación del plazo de una deuda, el artículo 1649, la mera ampliación del plazo de una deuda no constituye novación, pero pone fin a la responsabilidad de los fiadores y extingue las prendas e hipotecas constituidas sobre otros bienes que los del deudor, salvo que los fiadores o los dueños de las cosas empeñadas o hipotecadas accedan expresamente a la ampliación. De no haber novación en la mera reducción del plazo de una obligación, el artículo 1650, tampoco la mera reducción del plazo constituye novación, pero no podrá reconvenirse a los codeudores solidarios o subsidiarios, sino cuando expire el plazo primitivamente estipulado. De la novación sujeta a condición de que accedan a ellos los codeudores solidarios o subsidiarios, el artículo 1651 señala si el acreedor ha consentido en la nueva obligación bajo condición de que accediesen a ella los codeudores solidarios o subsidiarios, y si los codeudores solidarios o subsidiarios no accedieran, la novación se tendrá por no hecha. Con esto terminamos el segundo modo de extinguir las obligaciones, que corresponde a la novación. En el siguiente video vamos a revisar el título 16 de la remisión, también como el tercer modo de extinguir las obligaciones.